Bienvenidos a todas, todos, todes aquí a nuestra tercera conferencia plenaria del Congreso de Constelaciones. En esta oportunidad vamos a tener la presentación de Paula Siviglia, que nos está acompañando desde Brasil. Paula es una antropóloga, profesora que se dedica al ensayo y a la investigación. Viene ya radicando y trabajando en Río de Janeiro desde hace varios años. Su producción ensayística está basada en investigación en temas culturales contemporáneos bajo la perspectiva de genealogía, centrándose en las relaciones entre cuerpos, subjetividades, tecnologías y manifestaciones mediáticas y artísticas. En esta oportunidad, Paula nos va a presentar su conferencia denominada Yo en la vitrina entre la autoficción y el espejismo de lo real. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos. Te dejo para que puedas hacer la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes allí, buenas noches aquí. Bueno, primero quisiera agradecerles a la organización del Congreso, ¿no?, por todo el esfuerzo de montar algo así, encima híbrido, ¿no?, y por la gentileza de invitarme, y también a quienes están participando, online o presencialmente. Gracias por la escucha y por la atención. Espero que pronto tengamos un diálogo fructífero. Les voy a compartir mi presentación. Bueno, muy bien. Entonces este es el título que elegimos para la presentación, y voy a comenzar mostrando esta cama, que no es una cama cualquiera, aunque a simple vista pueda parecerlo. Es como dice ahí, my bed, ¿no?, mi cama. A ver, faltaban pocos dos años para culminar el siglo XX, que además terminaría junto con el milenio, ¿no?, una fecha casi futurista, como ven ahí, 1998, que ahora suena casi anticuada, ¿no? Entonces, como les decía, esta cama común, en la trivialidad de su desorden, un tanto impúdico, podríamos decir, en principio no tiene nada de especial, ¿no?, pero por eso mismo se juzgaría inmostrable. Pero, como mucha gente aquí sabrá, no es así, ¿no?, porque justamente es una obra de arte, firmada por la artista británica Tracey Emin. Al año siguiente, de 1999, o sea, en 1999, fue expuesta en la Tate Gallery de Londres y nominada al codiciado premio Turner, ¿no? Lo más importante, sin embargo, es que la cama era de verdad, ¿no? Lo cual desató un pequeño escándalo en el soñoliento mundillo del arte, cuando ya se pensaba que eso de provocar escándalos era cosa del pasado, ¿no?, del arte moderno. En todo caso, no es casual que ese mismo año, 1998, se hubiera estrenado la película El Truman Show, el show de Truman, ¿no?, o sea, el show del hombre de verdad. Entonces, bueno, en ese mismo año se estrenó esta película, famosa en su momento, que produjo una conmoción al mostrar el drama de quien descubre ser, con pavor, con estupor, el protagonista de un programa de telerrealidad, ¿no?, este Truman, este señor Truman. Mezclando tonos de comedia con ciencia ficción altamente predictiva. ¿Por qué predictiva? Bueno, porque su estreno antecedió en pocos meses al éxito mundial de los reality shows catapultados por el pionero Big Brother, como recordarán, ¿no?, el Gran Hermano, que incluso en algunos países se sigue emitiendo, como es el caso acá en Brasil, hace ya más de 20 años. Y antecedió también a las redes sociales de Internet, ¿no? De hecho, en 1998, ¿no?, la época en que fue creada aquella obra que les acabo de mostrar, Mi cama, todavía faltaban 5 o 6 años para que la gigante Facebook fuera inventada, en 2004, y más de una década todavía para el nacimiento de Instagram, en 2010. O sea, estos géneros mediáticos, las redes sociales de Internet, muy disruptivos y muy, muy recientes, como vemos, ¿no?, pero que rápidamente se popularizaron enormemente. Se popularizaron tanto que terminaron constituyendo el tejido mismo de un nuevo mundo, de nuestro mundo, donde una cama como la de Tracy, la del artista que mostré recién, se tornaría moneda corriente, podríamos decir, ¿no? En 2014, a propósito, esa obra, My Bed,
fue comprada por 2,5 millones de libras esterlinas, o sea, casi 4,5 millones de dólares en su momento, y así pasó a integrar la colección permanente del Museo Londrino, de la Tate Gallery, donde ahora comparte sala estable con un par de cuadros de Francis Bacon. Pues bien, ustedes podrán preguntar por qué detenerse inicialmente en esta pieza ya un tanto envejecida, ¿no?, del siglo pasado o del milenio pasado, para evocar los dilemas de lo exponible en la contemporaneidad, que es lo que estamos haciendo aquí en esta conferencia. Bueno, respondo que por varios motivos. Primero, porque el artista nunca ocultó que se trataba de su propia cama, ¿no? My bed, no de una copia ni de una representación. Y eso me parece que es fundamental. Además, la obra no se agota en el mero mueble, una cama cualquiera, ¿no?, como sería el caso de un pariente tardío del urinal de Duchamp, por ejemplo, que ya cumplió más de un siglo y era, él sí, ¿no?, un anodino producto industrial fabricado en serie, un producto anónimo, podríamos decir. En cambio, la pieza de la artista británica incluye todo el ajuar intimista que lo rodeaba, ¿no?, que rodeaba ese lecho, esa cama. Tenemos ahí botellas de vodka, colillas de cigarrillos, cajas de remedios, lencería sucia, incluso con sangre menstrual, un par de pantuflas gastadas, pañuelos descartables, preservativos usados, restos de embalajes, papeles arrugados, ceniceros y hasta un perrito de peluche, entre otras cosas. Cada uno de esos objetos íntimos y muy personales ha sido resguardado dentro de bolsitas de plástico, cuidadosamente etiquetadas y numeradas en varias ocasiones, para que la instalación pueda ser montada y remontada, desmontada y remontada con total fidelidad al original en varias ocasiones, ¿no?, en varias muestras. Y finalmente ahora en la exposición permanente de la Tate Gallery. Bueno, que la reconstrucción de My Bed siempre se realice siguiendo esas técnicas forenses tan estrictas resulta crucial, ya que es así como se encontraba la cama del artista aquel día de 1998, en que ella decidió convertirla en arte, ¿no?, en una obra de arte, tras haberse hundido entre sus sábanas durante un periodo complicado de su vida. Por eso el conjunto conforma tanto un singular autorretrato, podríamos decir, como una manifestación de extrema vulnerabilidad que invita a identificarse con una experiencia al mismo tiempo dolorosa y banal. Esto es, estoy tomando algunas citas medio aleatorias de las muchísimas interpretaciones que tuvo esta obra de arte, ¿no? O sea, autorretrato, singular, muy original, o entonces una manifestación de vulnerabilidad que invita al espectador a identificarse con una experiencia que es tan banal como dolorosa. Ahora bien, a la luz de las reflexiones que queremos hacer aquí en el Congreso, podríamos preguntarnos, ¿esto es auténtico o performático? ¿Conmovedor o espectacular? ¿Personal o político? ¿Público o privado? ¿Arte o no arte? En fin, todas preguntas que también se han hecho en su momento y se vuelven a hacer de vez en cuando, como por ejemplo en este caso que yo me aprovecho de ellas para presentarles algunos temas que me parece que son importantes en nuestra contemporaneidad. Al encarnar todas estas ambigüedades sin preocuparse demasiado por resolverlas, esta icónica obra también puede verse como síntoma de una fuerte transformación histórica. ¿A qué me refiero a esto? En múltiples sentidos, la exposición ya no es lo que solía ser. En ese sentido, otra pieza emblemática en la trayectoria que quiero trazar aquí rápidamente es Merda d'artista, del italiano Piero Manzoni, compuesta por un grupo de latas con 30 gramos de la sustancia indicada en el rótulo, mierda del artista, entre comillas, conservada al natural, producida y envasada en mayo de 1961, ¿no?, según rezan los rótulos de las latitas. Famosísima obra también del siglo pasado. Mucho más recientemente,
En diciembre de 2021, el año pasado, todavía no hace un año de esto, se supo que esta chica, Stephanie Matto, una influencer estadounidense, facturó $50.000 por semana vendiendo sus propias flatulencias, envasadas en frascos de vidrio en este caso, no son latitas, sino frascos de vidrio. Bueno, parece un tanto bizarro, pero no es tan raro como podría suponerse, ya que otras estrellas de Internet, influencers, Instagramers, YouTubers, etcétera, como es este caso que les estoy mostrando ahora de esta brasileña, Suzy Cortés, también el año pasado, se enorgullecen de ganar altas sumas de dinero vendiendo objetos comparables de lo que antes se consideraba la intimidad, ¿no? En este caso, sus sábanas usadas, sábanas sucias, digamos así, o hasta incluso un par de litros del agua en el que se baña, ¿no? El agua de su bañera. Y bueno, esta actriz mucho más famosa, una actriz de Hollywood, Gwyneth Paltrow, pues, a su vez vende también una serie de productos inéditos, o hasta hace poco tiempo inéditos, como por ejemplo estas coquetas velas perfumadas con el olor de su vagina, que también son muy disputadas por sus millones de admiradores y clientes, ¿no? Ya que el precio es bastante elevado, ¿no? O sea, hay que considerar que cada vela de estas cuesta $75. Pero, en fin, lo que sorprende no es tanto el precio como el tipo de perfume, ¿no? Inspirados en el olor de su propia vagina. Bien, si el arte moderno se empeñó en transgredir todos los límites y, como se decía en la época de las vanguardias del siglo XX, escandalizar a los burgueses, ¿no? Con toda suerte de provocaciones, ahora, avanzando el siglo XXI, las proezas más audaces del arte moderno huelen anticuadas, ¿no? Ante el circo multitudinario de la Internet actual. Todos somos artistas, entonces, quizás se consumó esa ambición modernista. ¿En qué consiste exponerse, ¿no? Ahora que aprendimos a vivir en esta vidriera infinita? Bueno, aunque no parezca haber códigos, ni legales, ni estéticos, ni morales, en ese territorio todavía novedoso y aparentemente ingobernable, algunas palabras clave sobresalen con estridencia. Show, autenticidad, espectáculo, performances, autoficción, fake, ¿no? Son varias las palabras usadas cuando se alude a este universo, ¿no? Tanto en las conversaciones cotidianas como en sus interpretaciones mediáticas y artísticas, en los propios trabajos académicos sobre el asunto. Entonces, creo que vale la pena preguntarnos ¿a qué nos exponemos cuando parecemos exponerlo y venderlo todo? ¿Qué ocultamos? ¿Ocultamos algo? ¿Y por qué? ¿Para qué y para quién y de qué manera nos exponemos? Bien, en un universo tan disparatado y sin reglas claras, quizás suene paradójico destacar el obsesivo control de todos por todos que allí también se ejerce, ¿no? Así como la severidad de las miradas que no cesan de juzgar, denunciar, condenar, a veces humillar, al mismo tiempo en que todo lo espían y consumen. Aunque parezca omnipotente en su vanidosa ostentación, podemos decir también que hay una gran fragilidad en ese yo hipervisible que se expone de las maneras más inusitadas y pide desesperadamente ser aplaudido. ¿En qué base se sostiene ese yo sobreexpuesto? ¿No? ¿Qué busca al venderse en los espejos negros de las pantallas que de algún modo replican y resignifican, reinventan quizás los rituales de los cubos blancos en las galerías de arte? Bueno, tras el desvanecimiento de la noción moderna de identidad, que ya no logra mantener la ilusión de ser fija y estable, ¿no? La ilusión de la identidad moderna como fija y estable, la subjetividad contemporánea viene viendo cómo se agrietan todos los pilares que solían sostenerla. Todo parece en cuestión, ¿no? Hay una fragilidad en la subjetividad contemporánea.
además de haber perdido el amparo de las instituciones modernas, hoy en crisis, ¿no? Todas las instituciones modernas están en crisis ya hace tiempo, Internet no hace más que acentuar, intensificar esa crisis. El yo actual, por tanto, no se siente protegido por el antes perdurable rastro de un pasado, tanto individual como colectivo. No se siente protegido tampoco por un ancla, ¿no? El ancla de su intensa vida interior, ¿no? Otro tropos moderno. Tampoco se siente protegido por las sólidas paredes del hogar, que cada vez más son atravesadas por las redes. De modo que para fortalecerse y constatar incluso su propia existencia, ese yo contemporáneo debe hacerse visible, ¿no? Y debe compartir su vida en las vitrinas del mundo, ¿no? Ese compartir lo que es o lo que parece con los demás le da consistencia de alguna manera, ¿no? Es allí donde se realiza, pareciera, ¿no? Ahora la pregunta podría ser hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto se realiza esa visibilidad y hasta qué punto vale la pena mostrar todo y qué todo es ese, ¿no? Una pregunta posible sería qué pasó con el pudor, ¿no? El pudor, el decoro, la discreción. No, bueno, tampoco parece ser lo que solía ser, ¿no? El pudor, la discreción, el decoro, como se sabe, eran valores casi sagrados para la cultura burguesa que impuso su moralidad en buena parte del planeta hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, en cuyo amplio bagaje en la cultura burguesa se inscriben tanto los museos, ¿no? No dejan de ser un invento burgués, también un invento moderno, y también su famosa hipocresía, ¿no? La moral burguesa, hipócrita por definición. De modo que también la intimidad y la privacidad formaban parte de ese paquete, así como el pudor, la discreción y el decoro. En todo caso, en aquella época, la cultura moderna, burguesa, que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX, la autopromoción estaba muy mal vista, quedaba mal, ¿no? Era una actitud condenada por ser oportunista, poco noble, incluso vergonzosa y hasta peligrosa, y que por tanto debía ser prudentemente evitada, ¿no? Autopromoción no era algo bien visto. Pero ahora las cosas han cambiado, ¿no? O sea, como vemos, vale pedir elogios, rogar por elogios incluso, implorar, vale negociar los me gusta, los likes y demás, vale exponer la propia cama mancillada y vale vender los fragmentos más recónditos de la vieja intimidad. La mayoría de los tabúes, ¿no?, inherentes a la sobreexposición se ha disuelto, ¿no?, junto con los muros que solían separar la esfera pública del ámbito privado. Al menos simbólicamente esos muros ya no resisten, no separan tan rígidamente como solían hacerlo. Otros tabúes persisten, algunos incluso se han agigantado, pero arriesgarse en esa autopromoción y en ese mostrarse quizás demasiado, parece valer la pena, ¿no? A juzgar por lo que vemos, no solo en el campo del arte, sino en el campo mediático también y por todas partes, ¿no? Arriesgarse parece valer la pena. E incluso puede ser increíblemente redituable, ¿no? Puede rendir muchísimo dinero. ¿Qué se expone entonces, ¿no? ¿Qué se expone y qué se deja terminantemente afuera de esa hiperexposición? ¿Qué se elige vender ante la mirada ajena? Bueno, una primera respuesta sería un yo espectacular. Un yo espectacular y capaz de competir en el saturadísimo mercado de la atención. Un yo lo más llamativo y original y atractivo posible, pero al mismo tiempo un yo con cierto realismo, ¿no? No se puede mentir demasiado, es arriesgado, ¿no? Ese yo tiene que ser también realista. ¿Qué significa eso? Bueno, que parezca auténtico, que parezca más o menos auténtico. Un poco se puede mentir, un poco se puede estetizar, de hecho es espectacularizado, hay performance, es un poco fake, digamos así, pero no conviene mentir demasiado, ¿no? Hay que mantener cierto realismo, que parezca auténtico. Pues caso contrario, si exagera mucho en esa falsedad, no sobrevivirá al feroz monitoreo de la exposición virtual, a la condenación de la mirada ajena, ¿no?, de los tribunales de Internet. De modo que
un show atractivo y real, o que al menos lo parezca. Sin embargo, bueno, en una época tan asediada por desconfianzas e incertezas como la nuestra, ¿no?, el consenso en torno a nociones como realidad y verdad se ha visto seriamente estremecido, ¿no? Las diferencias entre esos ambos pares antes dicotómicos ya no es tan sólida como solía ser, y los criterios para diferenciar una de otra tampoco, ¿no? Realidad, ficción, verdad y mentira se están mezclando perturbadoramente en los últimos tiempos. De hecho, expresiones como reality shows, instagramiable, fake news, posverdad, son bastante elocuentes en sí, ¿no? Las fronteras entre realidad y espectáculo se han diluido, ¿no? Incluso esas mismas palabras o expresiones dan cuenta de eso, ¿no? Reality show, ¿no? En la misma palabra, las dos cosas, fake news, noticia y falso al mismo tiempo, verdad, posverdad, o es verdad o no lo es, ¿no? O no lo era, en fin. Tal vez por ese motivo ya no cabe a la ficción recurrir a lo real para contagiarse de su peso y ganar veracidad con recursos de verosimilitud, como se decía antes, ¿no? Como solía ocurrir en la literatura decimonónica, buscar recursos de verosimilitud, la ficción buscando recursos de verosimilitud para ser realista, ¿no? O sea, recurrir a lo real para ganar consistencia, ¿no? Incluso todo el arte realista, no solo la literatura, tenía estos recursos, ¿no? Estos trucos. Pero ahora, amenazada por los avances de la espectacularización, que no es de ahora, no es del siglo XXI, sino que es algo que viene avanzando desde por lo menos mediados del siglo XX, con la televisión, los medios de comunicación audiovisuales, el cine, la publicidad, etcétera, pero con un espaldarazo gigantesco ya en el tránsito del siglo XX al XXI, con los reality shows y con internet, las redes sociales, etcétera, y nuestra vida mediática cada vez más mediatizada. Entonces, la realidad se va desdibujando y pierde consistencia, ¿no? La realidad, eso que era un consenso, digamos así, no relativo consenso, se desdibuja y pierde potencia legitimadora. Ante el aluvión constante de imágenes y discursos de todo tipo y de las fuentes más diversas, lo real, que tanto se desea, hoy en día no hay una sed de realismo, ya no es más evidente, ¿no? Perdió consistencia. Y la validez de lo real se pone permanentemente en cuestión. Al mismo tiempo, y por eso mismo, lo real gana prestigio, ¿no? Y se lo busca en todas partes, incluso en una cama desaliñada o en un eructo o lo que sea envasado con marca de origen, ¿no? Es ahí donde se despliega la estrategia de la exposición contemporánea, ¿no? Los diversos canales mediáticos y artísticos sacan provecho de la seducción implícita, de la atracción que hay en el hecho de que aquello que se dice y se muestra fue realmente vivido por alguien, ¿no? El anclaje en la vida real de quien sea es irresistible, ¿no? Aunque sea algo absolutamente banal, ¿no? Y quizás especialmente si es banal, o subrayando aquello que toda vida, todas las vidas, tienen de banal, común, pedestre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto hoy en día? Bueno, quizás porque produce efectos de identificación en los espectadores, ¿no? Así se nos ofrecen herramientas para estetizar la desrealizada vida cotidiana, incluso la nuestra, que para ser percibida como plenamente real, debe ser intensificada autoficcionalizándose, ¿no? Estetizándose. Nuestra vida real, nuestra vida cotidiana, que perdió consistencia de real, para ser percibida como realmente real, ¿no? Como consistente, tiene que ser estetizada constantemente, o sea, intensificada, autoficcionalizándose. Parece un trabalenguas, pero me parece que la cosa es compleja, pero creo que es esto por lo menos uno de los aspectos, ¿no? Una de las fases de lo que está sucediendo. Entonces, lo real recurre al glamour, de algún modo irreal, aunque innegable, que emana del brillo de las pantallas, ¿no? Las pantallas omnipresentes, grandes o pequeñas, ¿no?
Esto para realizarse plenamente, ¿no? Recurre al glamour irreal de las pantallas. Y se realiza lo real en esa performance más o menos ficcionalizada en que se convirtió la existencia. Bien, un ejemplo, otro ejemplo del ámbito artístico, ¿no? Sophie Calle es una figura tan pionera como emblemática de esta ambigua superexposición autobiográfica de las últimas décadas, ¿no? Voy a citar trechos de una entrevista. Dice, mis obras hablan de la vida cotidiana de cualquier ser humano, ¿no? Esa es una entrevista que dio la artista francesa en 2007. Más comillas, otra cita. A través de mi vida, mis sufrimientos y mis fracasos, la gente ve su propia vida reflejada. Cierran las comillas, ¿no? Siempre con gran éxito de público, mucha convocación en sus muestras, ¿no? Y algunas polémicas que contribuyen también a su éxito. Sophie Calle suele empujar los límites de lo tolerable cuando pone en escena tanto su propia intimidad como la ajena. El disparador de sus obras puede ser el mensaje que un amante le envió al separarse, por ejemplo, o bien un video que captura la agonía de su madre, sus últimos instantes de vida, de su propia madre, o por ejemplo también un diario fotográfico que narra la historia que tuvo con su ex esposo. En fin, varias obras de ese tipo que fue realizando a lo largo de las últimas décadas. Un ejemplo más concreto. En el lejano y analógico año 1983, el artista encontró una agenda telefónica ajena en la calle, ¿no? Cuyas páginas fotocopió antes de devolverla sin identificarse. Luego, ¿qué hizo? Con esas páginas fotocopiadas de la agenda que encontró por casualidad, llamó por teléfono a varias de las personas que figuraban en la lista de la agenda y habló con ellas sobre su dueño, que ella no lo conocía, ¿no? La artista. Después transcribió esas conversaciones que tuvo con los amigos, familiares, contactos del dueño de la agenda perdida, y transcribió esas conversaciones y las publicó en un diario, en un periódico de alcance nacional en Francia. Siguiendo esa peculiar estrategia, creó y divulgó el retrato de un desconocido. Bien, la obra tuvo mucha repercusión y tal, pero al que no le gustó nada ser transformado así en una obra de arte fue justamente al dueño de la agenda perdida, quien consideró su privacidad invadida ante semejante exposición no consentida. A pesar de las controversias, esos experimentos se han multiplicado en la escena artística del siglo XXI. No cesan de multiplicarse hasta hoy, por lo menos, ¿no? Muchas de estas piezas rozan incluso los límites de lo, como vimos recién, de lo prohibido y lo permitido, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Lo moral, lo inmoral. Y muchas de ellas incluso indagan ese desajuste, ¿no? El desajuste que se generó entre el viejo consenso que había entre moral y ley, ¿no? Antes solían coincidir, ¿no? Consensualmente la moral y la ley. Ese consenso estalló en el último tiempo, ¿no? Y estas obras suelen explorar eso, voluntario e involuntariamente, ¿no? Cuando se enfocan en estas nuevas prácticas de exhibición y control o descontrol, ¿no? Otro ejemplo, es la obra Los Otros, de Eva y Franco Matz. ¿De qué se trata? Bueno, es un video, una instalación, ¿no? Que usa un video, compuesto por 10.000 fotografías que los autores robaron, digamos así, en 2011, de computadoras personales al azar, sin que sus propietarios, y los fotografados, ¿no? los modelos, digamos, exhibidos en esas fotos, lo supieran. Bueno, los artistas alegan que la obtención de estas imágenes, ahora voy a citar sus declaraciones, no supuso un acto de piratería ni delito alguno, pues fue aprovechada una falla técnica del software que permite tener acceso a equipos del mundo entero. Cierra comillas. Sin embargo, admiten que el proyecto explora deliberadamente ciertos vacíos legales y éticos, los explora y los explota, ¿no? Esas zonas grises, ¿no? Esos vacíos legales y éticos. Todavía no hay legislación, si es que alguna vez la habrá, sobre estos asuntos, sobre los cuales es muy difícil, además,
legislar, y también no hay consenso moral o ético sobre lo que está bien o lo que está mal hacer con ellos, ¿no? Y sigo con declaraciones de los artistas. Ellos dijeron que su intención fue poner a prueba los límites de lo público y lo privado, así como la distribución y la percepción de las imágenes personales. Cierra comillas. De hecho, las fotografías expuestas en esta obra, los otros, son el tipo de foto, el tipo de imagen que más abunda, por ejemplo, en las redes sociales de Internet. Al apropiárselas sin el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de sus dueños, y al optar por exhibirlas en el espacio abierto del museo, según, por ejemplo, explicaba una reseña crítica de esta obra, abro comillas de nuevo, los artistas convierten al espectador en un cómplice voyerista y cuestionan la manera en que el medio digital redefine las nociones de privacidad, ética y propiedad. De hecho, ahora quienes están asistiendo a esta conferencia y están viendo estas imágenes, les tienen el mismo efecto, digamos, así estamos viendo estas fotografías que en principio fueran robadas sin consentimiento ni conocimiento de las personas fotografiadas. De modo que quizás se encuentren allí, ¿no? De hecho, son muchas fotos las que forman parte de esta instalación, son 10.000 fotos, ¿no? Por tanto, hay mucha gente, en varias de ellas hay más de una persona. Entonces no sería raro reconocerse, ¿no?, en esas imágenes robadas, ¿no?, en nombre del arte. Bueno, otro caso, otro ejemplo, es la instalación titulada ¿Quieres jugar? El amor en tiempos de Grindr, del holandés Dries Verhoeven, no sé si se pronuncia así, expuesta en Berlín en 2014 en este caso. El artista recurrió a esa aplicación tan popular de los celulares, para que en aquella época contaba con 5 millones de usuarios. Es una aplicación, aquí ustedes ven el perfil del artista en Grindr, ¿no? Es una aplicación diseñada para facilitar encuentros entre hombres homosexuales, muy popular, muy usada hasta hoy, por medio de la geolocalización vía teléfonos portátiles, ¿no? Como tipo Tinder, ¿no?, que es de las más conocidas. Entonces, ¿qué hacía este artista? En pantallas gigantes instaladas en el espacio público de las calles, expuso algunos de los diálogos supuestamente privados, ¿no?, que él mismo mantenía en tiempo real con usuarios de esta red, ¿no?, manejando 5 celulares, 5 teléfonos móviles de modo simultáneo en esta especie de pecera, ¿no?, que estaba instalada en la calle. Entonces lo voy a citar, dice: durante 15 días mi vida será únicamente online. Eso explicó antes de entrar en acción, ¿no?, en una entrevista que dio para los medios locales. De nuevo lo voy a citar, comillas, ¿no? Voy a contactar hombres de la vecindad e intentaré incitarlos a satisfacer mis necesidades no sexuales. Voy a jugar ajedrez con ellos, desayunar, cocinar, cortarme las uñas. Cierra comillas. Pero bueno, el hecho de no haber pedido permiso ni avisar a sus muchísimos interlocutores fue mal visto por muchos, ¿no?, que lo consideraron un abuso. Entonces fue acusado de violación digital, ¿no?, y fue excluido de la plataforma, nunca más pudo tener un perfil allí, por invadir la vida privada de sus usuarios. Además, 5 días después de haber iniciado la experiencia, se vio obligado a suspender la performance, ¿no?, que contaba con los apoyos, por ejemplo, de la Embajada de Holanda en Alemania y de un prestigioso centro cultural local, o sea, de instituciones artísticas respetables, digamos así. Pero en fin, hay muchísimos ejemplos que podría mencionar, como saben, ¿no? Los ejemplos no cesan de multiplicarse por todas partes, una diversidad enorme además, pero lo que interesa destacar aquí es que todas las piezas artísticas creadas en torno a estas inquietudes, con su inabordable variedad y su enorme cantidad, se suman a la intensa experimentación que actualmente sucede en ese campo.
tanto sus autores como sus interlocutores y los espectadores, como en este caso, por ejemplo, las personas que están aquí mirando o yo misma, somos interpelados, ¿no?, por las fuertes y esquivas transformaciones que están sucediendo, ¿no? Llevan a pensar, llevan a cuestionarse, en algunos casos incluso a indignarse, a censurar y demás, ¿no? Entonces son transformaciones históricas muy recientes, pero muy, muy intensas, ¿no?, que estamos viviendo y que nos incitan a performar nuestra vida real, digamos así, ¿no?, en la visibilidad sobre todo de las pantallas cada vez más omnipresentes en nuestra vida, en nuestras vidas, ¿no? De modo que todos estamos involucrados en estos procesos históricos y de algún modo o de otro también contribuimos a reforzarlos, ¿no? Como fruto de esa convivencia con las pantallas omnipresentes e interconectadas, se generan formas subjetivas cada vez más distantes del paradigma moderno, ya anticuado, del homo psychologicus, como lo llaman varios autores. O sea, aquel modelo de subjetividad típico de la sociedad industrial, aquella que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX, irradiada por las metrópolis europeas hacia el resto del mundo, con todo su ímpetu modernizador, colonizador, industrializador, etcétera, que fue responsable por inventar la idea de intimidad, así como la de privacidad, por lo menos como todavía la conocemos, además de llevarlas hasta su exasperación, ¿no? La cultura burguesa, la cultura de la intimidad. Y tal vez incluso hasta su agotamiento, ¿no? Un agotamiento de la idea de intimidad y privacidad previo a la presente reformulación, por lo menos el inicio de su agotamiento, y a su transformación en una suerte de extimidad, como podríamos llamarlo hoy, ¿no? Extimidad visible y ambiguamente real, ¿no? Este concepto de extimidad yo lo trabajo en mi libro La intimidad como espectáculo. Entonces, mientras tanto, ¿no?, mientras todo esto sucede en el ámbito artístico, más canónico, podríamos decir, ¿no?, en las artes contemporáneas, también en los márgenes de estos circuitos más candentes de las artes contemporáneas, de las galerías, de las instalaciones, de las muestras, esta práctica parece haberse naturalizado, ¿no?, como vimos antes el caso de las influencers que mencioné, ¿no?, y de algunas de las imágenes que vemos aquí, ¿no? Millones de imágenes de las vidas éxtimas de cualquiera, ¿no?, lo que antes se llamaba íntimo, pero cada vez más es mostrable, por lo tanto la noción de intimidad probablemente ya no sea más válida. Entonces, millones de imágenes de las vidas éxtimas de cualquiera son expuestas voluntariamente, muchas veces voluntariamente, a veces no, pero la mayoría voluntariamente, y sin causar grandes perturbaciones, ¿no? Al contrario, se hace con énfasis y con deseo de obtener mucha repercusión, de viralizar incluso. En fin, pero un caso interesante entre los muchísimos que podrían mencionarse es el de este que ven aquí, de una enfermera australiana, Beth Mwanga, que sufrió varias cirugías en diversas partes del cuerpo para extirpar tumores y después, en 2014, posó desnuda para una fotógrafa, con el título Debajo del vestido rojo. Ese proyecto de esta enfermera devenida artística con este proyecto, tenía como meta, según sus propias palabras, voy a citarla, comillas, ¿no?, compartir la experiencia y ayudar a que otras personas tomen medidas preventivas. Pero bueno, ¿qué sucedió? Cuando decidió publicar las fotos, entre ellas esta que ustedes ven ahí, estas que ustedes ven ahí, pero varias otras también, todo un ensayo fotográfico, ¿no? Cuando decidió publicarlas en Facebook, en este caso, avisó que las imágenes eran desafiantes y que contenían topless, aclarando que de ningún modo tenían la intención de ser eróticas, ¿no?, entre comillas, que son sus declaraciones. Aún así, aunque avisó y todo esto, y que tenía este fin, ¿no?, de concientizar sobre las enfermedades y las prevenciones, no faltaron las críticas, ¿no?, por la supuesta inadecuación de exhibir un cuerpo desnudo lleno de cicatrices en la popular red social de Internet. En ese momento era la más usada en todo el mundo. En consecuencia, varios amigos, ¿no?, como los denomina todavía Facebook, dejaron de seguirla y algunos hasta la denunciaron, ¿no?, clamando por censura.
por eso su caso se hizo especialmente conocido, incluso más allá de sus seguidores y mismo de su país, Australia. Entonces, bueno, pregunto, ¿hay límites para lo exponible? Es un terreno muy movedizo que va cambiando, ¿no? Quizás todavía estas transformaciones están suceden muy deprisa. Una hipótesis es que quizás todavía estemos en transición hacia otro suelo moral, ¿no? Un suelo moral distinto de aquel que fue hegemónico durante la era moderna, la cultura burguesa, la moral hipócrita, ¿no? Otro suelo moral se estaría configurando ahora. A modo de ilustración de estas transformaciones, de este desplazamiento del suelo moral, puede ser provechoso observar un último y rápido ejemplo, porque creo que mi tiempo ya se empieza a acabar, ¿no? Bien, en este caso, el último ejemplo, se trata de una joven, una de las chicas, que posó para el proyecto denominado Apartamento o Departamento 302 del fotógrafo brasileño Jorge Bispo, que en 2013 se propuso retratar varias, creo que 100 personas, mujeres desnudas, con una estética realista y reivindicando cierta belleza real, entre comillas, ¿no? Estereotipos mediáticos. En una nota periodística que comentaba este experimento brasileño, entre otros casos, una de las chicas que participó en el proyecto, que se hizo fotografiar por este fotógrafo brasileño, ¿no? Jorge Bispo, contó esta chica que su novio quedó choqueado, entre comillas, ¿no? Es la expresión que ella usó, cuando supo que había participado, ¿no? En esta iniciativa. Pero después aclara que fue un susto inicial, ¿no? Que el novio de esta chica se había asustado. Después dice, entre comillas, ¿no? La voy a citar en las declaraciones que hizo en esta nota periodística a la que estoy recurriendo ahora. Dice, hoy a todo el mundo le parece normal. Y después agrega que incluso sus padres, de nuevo las comillas, incluso sus padres muestran las imágenes en las fiestas de familia. Y también dice que a sus hijos les encantan, ¿no? Entonces la extimidad, ¿no? Esto que antes se consideraba íntimo, por ejemplo la desnudez, incluso la sexualidad, hasta los otros aspectos de la vida como la trivialidad cotidiana, los afectos, etc. Esto que yo llamo en mi libro la extimidad, parece traspasar cada vez más libremente las paredes y los pudores que antes solían limitar lo mostrable, ¿no? Atraviesan las paredes, atraviesan los pudores con ayuda de las redes, pero no solamente, ¿no? Entonces, bueno, para ir terminando ahora del todo, cabría preguntar, ¿entonces se muestra todo? ¿Se dice y se expone toda la verdad? O sea, ya no hay límites para lo mostrable. Cambió absolutamente. Cambiaron los criterios que antes teníamos, ¿no? De lo que se podía mostrar y lo que no, lo que se debía mostrar y lo que no. Bueno, no parece ser el caso, ¿no? No parece ser la impresión que tenemos. De hecho, una atmósfera de irrealidad y falsedad emana no solo de las redes sociales de Internet, sino que impregna todos los rincones del mundo contemporáneo, ¿no? Como vimos antes, estos pares antes dicotómicos, realidad y ficción, verdad y mentira, cada vez se desdibuja más su diferencia y nos faltan criterios para poder diferenciarlos con claridad, ¿no? Por eso quizás los ejemplos evocados hasta aquí, ¿no? Varios de los ejemplos que mencioné, así como muchos otros que no tengo dudas que deben resonar en sus cabezas, ¿no? Dan cuenta de cambios históricos de enorme envergadura, ¿no? Incluso en el campo de los valores y de las creencias en vigor, ¿no? Todo esto está cambiando. No es solo un cambio técnico, tecnológico, ¿no? Sino que es un cambio inmenso que está sucediendo en las últimas décadas, ¿no? Y que se acentuó muchísimo en el siglo XXI, ¿no? En el tránsito del siglo XX al XXI y sobre todo en el último par de décadas y más todavía en la última década, en los últimos años. Bien, de modo que tal vez se esté configurando un nuevo modo de vivir basado, como les decía, en otro suelo moral,
¿no? Habría un desplazamiento del suelo moral, o una transformación del suelo moral, que implicaría el gradual abandono de la hipocresía burguesa rumbo a un impetuoso cinismo neoliberal, o cinismos de todo tipo, entre los cuales figuran este tipo de cinismo neoliberal. Este cinismo neoliberal al cual no le inhibe la capitalización total de la existencia, ni se avergüenza por el deseo de exponer cualquier cosa que pueda llamar la atención del público, la atención de los espectadores, la atención de cuanta más gente mejor, ¿no? Y por supuesto, mejor todavía, si esa exposición desvergonzada, digamos así, a los ojos de la hipocresía burguesa, pero no a los ojos de los cinismos neoliberales, mejor todavía, decía, si esa exposición genera buenos rendimientos, o sea, si es posible ganar dinero, y a veces muchísimo dinero, con base en eso, ¿no? Con esa capitalización incluso de las imágenes que antes se consideraban privadas o íntimas. De modo que si la hipocresía brillaba con todo su fulgor, con todo su esplendor, en la intimidad doméstica y en el espacio público, incluso en los museos de la vida moderna, hoy quizás sea un tipo peculiar de cinismo el que está incentivando un conjunto de prácticas, gestos y actitudes que habrían sido impensables algunas décadas atrás. Y ese conjunto de prácticas, gestos y actitudes no para de crecer y de expandirse, ¿no? Incluso se está expandiendo cada vez más lo que se considera mostrable o decible, ¿no? Audible y visible. Bien, con esto voy terminando la parte expositiva de mi presentación. Es esto lo que tenía para comentarles hoy. Ahora vamos a partir al debate. Entonces, muchas gracias por escucharme y por acompañarme. Ahora voy a cerrar mi presentación y calculo que apareceré en la pantalla allí para ustedes. Sí, ahí te vemos. Muchísimas gracias, Paula, por tu presentación, realmente muy interesante. Referencias que muchos no conocíamos en el campo artístico. Tenemos todavía varios minutos para poder hacer una conversación con la expositora, entre nosotros mismos, así que quienes tienen preguntas, comentarios, pues este es el momento. Y lo mismo eso es tanto para los participantes aquí en aula como los participantes virtuales. Todos están invitados a hacer preguntas. Yo tengo una pregunta, si es que no hay. Sí, por favor. Hola, Paula. Yo quería preguntarte si esto de los cinismos neoliberales es un término que tú estás planteando o es que alguien ya lo ha abordado y tal vez me puedas facilitar los autores porque me interesa mucho. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, me alegro que te haya interesado porque justamente es lo que más me interesaba contarles, aunque fue muy breve, porque es en lo que estoy trabajando actualmente, ¿no? Estoy escribiendo sobre eso y tengo ya un par de textos escritos. La idea es escribir un libro sobre el asunto. Este obviamente es uno solo de los aspectos, ¿no? Pero hay muchos otros, porque sería un suelo moral que no solamente permite el crecimiento de ciertas obras artísticas que antes eran impensables y también de ciertas manifestaciones no artísticas, sino mediáticas o cotidianas, como vimos, sino que también es un suelo moral inédito para, por ejemplo, la política, ¿no? O sea, hay manifestaciones de todos tipos que me parece que es posible leerlas también en esta clave de una transformación de la hipocresía burguesa al cinismo neoliberal. Entonces, lo que tengo son textos míos que no están todavía publicados en versiones definitivas, pero uno lo presenté en un congreso aquí en Brasil este mismo año, no, el año pasado, se llama Toda nudez será capitalizada, o sea, toda desnudez será capitalizada. Ese es el título, tiene un subtítulo que refiere justamente al desplazamiento de la hipocresía al cinismo. Está disponible online, si no después, en todo caso, se los paso las referencias a los organizadores del Congreso. Y también un capítulo de libro que se expande más sobre las relaciones entre sexo y dinero de un modo general a partir del caso de OnlyFans, pero no solamente.
Y también este año presenté en un congreso también acá en Brasil, ya algo más filosóficamente un poco más denso, en el aspecto de la cuestión política, de los cinismos neoliberales en el ámbito político. Ese texto creo que se llama De la hipocresía a los cinismos. En todo caso, bueno, por lo menos estos 3 textos en los cuales ya trabajé sobre el asunto. Y si todo sale bien y si el mundo me deja, este verano también pretendo dedicarme al libro sobre eso. Como ven, viviendo acá en Brasil en los últimos 4 años sobre todo, pero tengo mucho material para pensar sobre eso. Gracias. De nada. Sí, Gracias a ti. sí, hola Paula, aquí. En los ejemplos iniciales que has mostrado, uno siente inevitablemente algo así como si uno fuese estafado, ¿no? Hay una especie de sensación un poco extraña. Estamos siendo víctimas de una estafa, ¿no? Que está montado en el mundo del arte también. En el caso, por ejemplo, de Tracy Emin, uno puede pensar, ¿no?, que su mayor talento es hacer creer al público y al mundo del arte que su cama sucia es una obra de arte, e incluso que es una obra de arte tan valiosa que puede ganar el premio Turner, ¿no? Entonces siempre queda un poquito esta duda y da ganas de gritar, el rey está desnudo, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Solo queda eso. Entonces, creo que tu enfoque está describiendo el lado de los artistas o los creadores de estas propuestas, ese lado, pero quizás falta estudiar el otro lado, la recepción, ¿no? ¿Por qué existe un público capaz de absorber estas propuestas y de creer que son valiosas y pagar por ellas, ¿no? Entonces, uno puede pensar, las personas que quieren comprar ropa sucia o agua sucia ajena, bueno, tiene que ver con fetichismo, con morbo, que es parte de la naturaleza humana, que siempre ha existido, eso se puede entender, ¿no? Pero habría que preguntar qué ha pasado en los últimos 20 años para que estas propuestas ahora se puedan dar, ¿no? Uno puede pensar que es la tecnología que lo permite, el asunto de Internet, las redes sociales, cierto vanidad, ¿no? Existe todo eso. Pero habría algo más en el público que permite que esto ahora funcione, ¿no? Y que funcione como una especie de negocio y que además la gente crea que tiene que creer en esto, ¿no? Como que los que no creen en esto no entienden el arte, ¿no? Es un poco la idea, o están anticuados, ¿no? Entonces, quería saber qué piensas un poco acerca del público. Bueno, sí, hay mucha gente viene trabajando estas cuestiones, ¿no? O sea, qué pasó en el mundo del arte, qué pasa en el mundo del arte, y haciendo trabajos más de ver qué pasa en el lado de la recepción. En todo caso, mi propuesta aquí es mucho más modesta, si se quiere. Doy por sentado que este fenómeno está ocurriendo. Algunos pueden sentirse estafados o no. En todo caso, el sentirse estafado también podía llegar a pasar, y de hecho pasó muchas veces, en el arte que hoy consideramos canónico del siglo XIX, por ejemplo, con obras que hoy están en los museos, el Museo d'Orsay, por ejemplo, o el Louvre y tal, y que en su momento escandalizaron y a los burgueses, ¿no? Y se pensaba que no era arte, que esto no es arte, etc. Entonces esa discusión al interior del, el interior del campo del arte y en su relación con el público, con los espectadores, es prácticamente intrínseca, podemos decir, a los estudios artísticos o bueno, el pensamiento sobre el arte. Ahora, es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que algo cambió, ¿cierto? O sea, algo cambió en los últimos años para que este tipo de obras sean posibles e incluso muchas de ellas que tengan tanto éxito, que valgan millones de dólares, de libras y demás, y que incluso convoquen al público, ¿no? Pero bueno, es un negocio, pero no es solo un negocio, ¿no? Está de alguna manera sucediendo ahí algún tipo de cuestionamiento sobre nuestra sociedad. Curioso es que, como mostré, entre otras cosas, ¿no? La cama de esta chica, de esta artista tan valiosa y tal, se multiplicó en Internet, ¿no? Por ejemplo, ahora todos podemos, de hecho creo que hay una cuenta de Instagram, si no me equivoco, que, así como los millones de otras iniciativas semejantes, que propone que saquemos fotos de nuestras camas inspiradas por My Bed y las publiquemos en ese sitio. Entonces, bueno,
la pregunta que me parece que es fundamental, creo, ¿no? Entender de lo que me formulaste, es qué ha pasado en los últimos años para que esto sea posible. Y la respuesta que yo doy, o que trato de dar, o por lo menos la vía, la pista que estoy tratando de transitar, es que muchas cosas cambiaron, ¿no? Muchas cosas cambiaron. Quizás se trate de un enorme cambio de época, de la era moderna a la era contemporánea. Esto yo lo vengo trabajando hace décadas a la luz de distintos fenómenos de la cultura contemporánea, en contraste con fenómenos de la cultura moderna, con un juego parecido, ¿no? Una metodología, una perspectiva teórica parecida a la que presenté aquí, y me parece que eso es evidente, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que eso está ocurriendo, hay un cambio de época. O sea, el arte contemporáneo no es más, en muchos sentidos, el arte moderno. Y por lo tanto, los criterios que servían para definir qué es arte, qué no es arte, lo que vale, qué no vale en el arte moderno, no son más los criterios que se usan ahora. Ahora, como en muchos otros aspectos de la contemporaneidad, quizás esos criterios estallaron, ¿no? Y en la era moderna estaban más claros, ¿no? Así como dije ahora, la diferencia entre realidad y ficción, verdad y mentira, etcétera, que había un consenso, ¿no? Una realidad social compartida y demás. Ahora hay no solamente las polarizaciones, las grietas y demás en el ámbito político, sino que hay varias burbujas de moralidades contradictorias entre sí. Entonces, bueno, una explicación posible para esta pregunta que te hiciste es esta que esbocé hacia el final de mi presentación y que está en esos textos que referencié en respuesta a la pregunta anterior, que hubo quizás un desplazamiento del suelo moral, ¿no? Si la moralidad hipócrita de la era burguesa sostenía tanto al arte producido por los artistas modernos como a los espectadores que los criticaban sus obras o que las disfrutaban, ese suelo moral ya no es el mismo que el suelo moral contemporáneo, ¿no? El suelo moral contemporáneo es mucho más cínico, ¿no? No hipócrita. Y por lo tanto, las cuestiones relativas al dinero y a lo que se llamaba la intimidad, la sexualidad, la desnudez, etcétera, que en la era burguesa eran tabú, ¿no? Ahora quizás no lo sean, ¿no? Es una posible vía de explicación. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Ya podríamos, estoy intentando establecer un orden de llegada de las preguntas. Había una pregunta que había puesto Raquel Castro hace ya un buen rato y Noelia había levantado la mano también. En el caso de Noelia, querás luego participar oralmente, estás también invitada. Y de ahí pasaríamos a la tercera pregunta en presencial. Raquel pregunta, ¿lo neoliberal nos ha llevado a capitalizar y dar sobrevalor al exhibicionismo y narcisismo? Yo creo que quizás más que sobrevalorar, los han tornado posibles, o sea, le sacaron el tabú, como decía recién, ¿no? O sea, es legítimo, ¿no? Es legítimo. Se ha vuelto legítimo. No es algo que mal visto, ¿no? Como se consideraba de acuerdo con la moralidad anteriormente hegemónica. Entonces, sí, narcisismo y exhibicionismo, bueno, están entre las características que se han vuelto, se estimulan, ¿no? En la cotidianidad contemporánea. Gracias, Paula. Noelia, ¿quieres comentar oralmente tu pregunta? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por tu ponencia, Paula. Me resulta muy enriquecedor siempre leerte. Es más, estoy viendo el diplomado de Tecnología, Política y Subjetividad en Claxon y también gracias a eso he podido como leer más sobre tu obra y tus ensayos sobre todo. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Creo que cada lugar tiene sus matices, o sea, cada ciudad, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el norte global y el sur global. Entonces, no sé si se aplica lo mismo de este desplazamiento del suelo moral en las ciudades en general, porque me parece, o sea, y esto solamente como que una impresión,
que probablemente en el norte global esto es un poco más predominante, pero no sé si también esto empieza en el sur global a ser como una tendencia, no sé muy bien, por eso es que te lo consulto. Y gracias. Sí, sí, gracias a ti. Bueno, sin duda debe haber diferencias regionales y no solamente regionales, sino o bueno, de contraponer sur global al norte global, también relativas atravesadas por cuestiones de socioeconómicas, de género, de raza, etcétera. Pero en todo caso, mi perspectiva tiende a ser global en este sentido, ¿no? Me parece que es algo que quizás con sus características peculiares habría que ver eso, pero me parece bastante generalizado, o sea, yo lo veo como una tendencia histórica, ¿no? Que obviamente convive con otras, ¿no? O sea, esto no es lo único que sucede, evidentemente, pero me parece que se puede trazar así un trazo grueso, ¿no? De esta tendencia que viene ocurriendo, yo lo veo en todas partes, digamos, si parece de modo simplificador, ¿no? Pero es posible en todo caso encontrar indicios de esta tendencia en diversos países, ¿no? Sea del sur global o del norte global, ¿no? Pero bueno, una posibilidad, si tú te gustan estos asuntos, es trabajar la especificidad, me parece una muy buena idea. Gracias. Gracias, Silvia. Por favor. Paula, buenas noches. Yo tengo una pregunta que creo que la planteé bien. La exposición de la desnudez herida o cicatrizada de cuerpos maduros con los pigmentos distintos o diferentes desde matices étnicos, entre aldeanos, rurales o citadinos, ¿cómo lo ve usted? En términos de autocensura o de represión. Perdón, me preguntas si en las imágenes de cuerpos desnudos, si habría diferencias de cuestión de clase, de género, de pigmento, de color de la piel y demás. De tipos de cuerpos y demás, sin duda hay, obviamente, está atravesado por todo eso. Aunque en el último tiempo me parece que esto está cambiando, ¿no? Hay fuerte cuestionamiento al tipo de cuerpo canónico que antes era el único visible, justamente por la moral burguesa, y incluso en su versión más reciente, de mediados del siglo XX, a segunda mitad del siglo XX, con toda la moral de la buena forma, ¿no? De ciertos cuerpos que eran los únicos que podían tener acceso a la visibilidad sin ropas, o incluso con ropas también. Todo esto se viene ampliando, ¿no? Se viene cuestionando en los últimos años con muchísima más fuerza el derecho a la visibilidad, digamos, de cuerpos de todo tipo. Aún creo que sigue habiendo diferencias, sin duda, pero me parece que eso está cambiando. O sea, creo que también se está expandiendo, la visibilidad se generaliza, digamos así, ¿no? O sea, y cuanto más peculiar, quizás mejor, ¿no? Porque justamente como es la dinámica del mercado la que está pautando estos movimientos, no es ya más la dinámica de la censura del Estado, por ejemplo, de la moral vertical y consensual, sino que hay una cierta dinámica del mercado. Entonces, si se sabe exponer con técnicas y estrategias y tácticas que capitalicen esa visibilidad de la manera adecuada, quizás el que sean cuerpos peculiares los puede volver incluso más notables, digamos así. Ahora estoy desplazándome al suelo moral cínico, ¿no? Aquí tenemos una pregunta en el chat, pregunta Joaquín. También se puede observar un proceso en reversa. Creo que eso es referencia a un comentario anterior. Es decir, algo que antes no era tabú, ahora pasa a serlo. Yo creo que sí, hay cosas que antes no se consideraban inmorales y ahora sí. De hecho, lo que es, a ver, ¿cómo puedo sintetizar esto rápidamente? Como justamente la moral burguesa que sirvió de base con relativo consenso, ¿no? De modo hegemónico, a la era moderna, con represión, obviamente, con la ley de su lado, ¿no? Y con una moral fuertemente represiva también,
que tendía a normalizar, ¿no? Y a estigmatizar lo anormal, incluso con una introyección de la ley, de la disciplina, de la norma, del super yo, y todas estas categorías de Freud, Foucault, etc. Era consensual, aunque fuera la fuerza, ¿no? Pero había un consenso. Obviamente que en los márgenes había disenso y transgresiones y demás, pero había un consenso que más no fuera, en algunos casos, forzado, ¿no? Sin embargo, en la moral contemporánea, por eso lo pongo en plural, cinismos, ¿no? En vez de la hipocresía. La moral contemporánea justamente estalló, ¿no? Entonces hay varias moralidades conviviendo. Y hay incluso, bueno, en varios países se convencionó en llamar polarización, grieta, en fin, morales extremas, ¿no? Opuestas, que mitad de la población piensa una cosa o cree una cosa, tiene ciertas creencias y valores, y la mitad una completamente distinta. Pero yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Hay varias, no son solo dos. Y no hay consenso sobre cuál debería ser la opción general, digamos, nacional o global, etc. Entonces no hay consenso porque justamente estalló y ya no coincide más con la ley, con el deber, con lo bueno y lo malo, lo que se sabe y lo que se considera correcto e incorrecto. Ese consenso que a la fuerza represiva y tal, de alguna manera mal o bien funcionó en la era moderna, ahora no está funcionando más. Entonces, en estas diversas moralidades que incluso cambian, ¿no? Porque además no son estables, ¿no? Como solía ser la moral burguesa, sino que van cambiando y se van como actualizando y desactualizando y tal. Pensemos la posverdad, los negacionismos, etcétera, ¿no? También están ahí. Entonces sí, yo creo que hay cosas que no eran tabú antes y sí lo son ahora, ¿no? Pero para algunos, para otros no. Entonces, y el cinismo tiende a no tener ningún tabú, ningún límite. Muchas gracias, Paula. No sé si alguien tiene algún otro comentario, duda, consulta para nuestra expositora, por favor. Sí. Buenas noches, Paula. Una consulta. Según tu percepción del panorama actual del arte, ¿cuál sería, en todo caso, bueno, en futuro un poco el destino del arte tradicional, ¿no? Como se conoce hoy en día, tanto en pintura, escultura, cómo si va a convivir con el arte actual que hay, o de alguna manera, cuál es el panorama a futuro, ¿no? Y en ese caso, o es cíclico en algún momento, ¿cómo es tu percepción respecto a las artes, cómo confluyen en ese tema, ¿no? Bueno, predecir el futuro siempre es otro precio, ¿no? Una observación, ¿no? Ya que estamos hablando de cinismos. Pero en todo caso, bueno, de todas maneras, creo que aunque si me pagaras tampoco podría garantizar que tengo la respuesta. Pero sí me parece, ¿no? Que sin pensar en el futuro, sino en lo que sucede ahora y en así, ciertas tendencias y pinceladas que se observan ahora, aunque no soy especialista en el asunto, pero yo creo que podríamos hablar de nichos, digamos así, ¿no? O sea, hay nichos posibles para cualquier cosa hoy en día, me parece. Pero en todo caso hay que saber, hay que tener dominio de las estrategias, tácticas, técnicas, etcétera, que crudamente podríamos llamar de marketing, para encontrar tu público, digamos, tu posible repercusión, ¿no? Pero me parece que sí, claro. El arte no le vaticino la muerte, digamos así. Bueno, yo creo que entonces, pues ya si no hay más preguntas, consultas, vamos a dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias, Paula, por tu explicación, por tu exposición tan clara, tan vívida, tan cuestionadora, con tantos referentes. Nos ha dado una idea profunda, bien interesante acerca del tema. Muchísimas gracias también a todos los participantes presenciales y virtuales por estar atentos y tan interactivos. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien.